sí que es cierto. Gracias. Eso sí que es cierto. Gracias. Oye, Carmen, ¿seguro que tú no conoces a Jorgito el de Valle? Me cago en la No, leche. El pero farmacéutico. ¿sabes? Que yo soy muy enamoradiza y enamoréme de los US que tienes. Luego te dejo que eres un besín. Triunfaste, Ladín, hoy pillaste. Estoy muy enfadado con él porque lo pillé fumando el otro día en el baño, a escondidas. Y es que nosotros queríamos conseguir ya un par de... Queríamos haberte visto en aquella obra que tenías con Gavino. Y quedamos con los ganes de vete porque, claro, oye, pasó aquello, no se va a representar. Y por eso, pues como estás aquí, y ahora ya sé que me da entraes una espinina que quité de encima. Oye, ¿qué quieres que te diga? Oye, y hablando de tú un poco, ¿tú sabes cuándo vuelve Gavino a actuar? Eladio, por Dios, deja ese tema en paz. Yo pienso que Gavino está actuando todos los días. Por eso lleva ese Oviedo tan maravilloso y tan limpio como tiene. Oye, pero él va a ser político y un gran actor, ¿eh? Sí, ya lo creo, ya. Él siempre ha querido... El llegue lo mismo te vende una rotonda que te recita un bolero. Bueno, No, lo mismo le pasa a Tini Areces. Tini Areces era un estupendo actor antes de dedicarse a la política. Era un magnífico actor. Tenemos que montallos un bolo y salir todo. Eladio, si me dejas... A ver, lo primero, saludos para Gavino de Lorenzo y para Tini Areces para que no se enfade ninguno por si acaso. Y lo siguiente, a ver, tú, Eladio, un aplauso para ellos, venga, hala. Bueno, tú, Eladio, por cierto, a mí... Aplaudille un poco más, a ver si nos llega más el contrato. Gracias. Que está la cosa muy mala, fía, mamá? A ver, Eladio, tú a mí dixérasme que veníes güey a plató para presentar xunto con los nuestros invitados, con Carmen, con Arturo, la to sección, se me sí, la sección esta que va de la nostalgia y de la cosa... ¿Cómo se llama la sección? Dilo tú. ¡Cuando hieres guaje! Cuando llegues guaje, nun deixades de ver el televisor. A Naranjito, a Marco, a Alfredo me estoy, a Georgita, a Willy Foy, a Robocop. Cuando llegues guaje. Bueno, Eladio, a ver, vamos pues con nuestra sección de nostalgia, cuando ya eres guaje. Y güey, vamos a falar del año 1970. A ver, Eladio, ¿qué vídeos nos traes de 1970? No sé, la huelgona minera, el maillot tigre del Tarango una vuelta, aquella foto de Víctor Manuel con Franco, ¿qué nos traes? No, hombre, que no, tú. El Adín y yo no conocemos ¿Qué nada. te pasa, Arturo? Joder, esa foto debe estar muy escondida. Esa y el vídeo de la entrevista de Daya. El Adín y yo no conocemos en absoluto a esos señores. Porque yo, en 1970, todavía era un rapacín, no como ahora, que ya soy pues un paisano hecho y derecho. ¿Qué? Mira cómo se ríen ellos. ¿De qué se ríe esta gente de Sison? Bueno, voy a empezar con uno de los artistas preferidos de mi madre, que ye Rafael, y que entonces tenía un pelo elegante, un porte, una intensidad, cantaba como cantaba Rafael. Bueno, tuvo un mega éxito en 1970. Ahí lo tenéis, dentro vídeo. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando tú regreses. Qué porte, qué donaire, qué savoir-faire. A mamá siempre gustó mucho este paisano, ¿eh? ¿A vosotros gustaba Rafael? O sea, Rafael. Muchísimo. Sí. Yo tengo el single de Yo soy aquel. Sí. Y lo oigo de vez en cuando, me gusta muchísimo. Canta un poquillo. Yo soy aquel. Qué hermoso. ¿Sabes cuál me gusta? Soy muy mala. A mí gustame aquella de... olvidóseme. Tú sabes que Rafael es uno de los cantantes más populares en Sudamérica, ¿eh? Yo recuerdo perfectamente cuando en el año 86 estuve haciendo una película en México y era algo increíble. La fama de Rafael era verdaderamente arrolladora. Ríete de aquí, Mira.
Yo una vez allí en Valle, en la Casa de Cultura, hice un curso de teatro del método Peter Bruce y el profesor que teníamos de voz, que se llamaba Alberto Arango, al que saludo, hola Alberto, y que ya era un poco cubano, díjome que en lo que me estás diciendo tú, que en Iberoamérica Rafael era un semidios, Sí, una de no, las no. voces más importantes de todos Sí, los tiempos en habla totalmente. latina. Me llama mucho la atención que te guste Rafael, porque a mi madre también y gusta, ¿eh? Compartís muchos gustos en común. Seguro que también duermes con redecilla en el pelo. ¡Ay, Castrón, duerme! Eso te lo habrá contado tu madre, claro. Ay, madre, ¿por qué lo dices? No lo sé, pregúntaselo a tu madre. La madre Porque que sabe lo parió. que duermo con redecilla. ¿Qué sabrá mi madre, hombre? ¿Qué sabrá mi madre? Ay, por Dios. Yo siempre admiré mucho su estilo y